Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo turco, de dramas que nos quitan el sueño y de rumores que nos hacen explotar la cabeza. ¿Cómo están hoy? Espero que listos y preparadas, porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo de esos que sacuden los cimientos del fandom. Hoy vamos a hablar de una pareja que hizo suspirar a toda Turquía, una pareja que llenó portadas de revistas y alimentó las fantasías de miles de fans. Una pareja que, al parecer, podría haber sido mucho más de lo que nos hicieron creer. Hoy, señoras y señores, vamos a desentrañar el misterio que rodea a Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya. ¿Hubo romance secreto? ¿Existió una llama que se mantuvo oculta a los flashes y a las cámaras? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de evidencias, rumores y testimonios que nos harán cuestionarnos todo lo que creíamos saber. Pero antes de empezar con este chismecito jugoso, les pido, por favor, que le den al botón de suscribirse. Sí, ese botón rojo de ahí abajo. No les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este, a seguir investigando los secretos mejor guardados de la farándula turca y a seguir alimentando su sed de salseo. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. ¡Vamos allá! Como todos saben, Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya protagonizaron una de las series más exitosas de la televisión turca, Medcezir. La química en pantalla era innegable, palpable, casi tangible. Interpretaron a Yaman y Mira, dos jóvenes enamorados que luchaban contra viento y marea por su amor. Y vaya que nos hicieron creer su amor. Sus miradas, sus sonrisas, sus abrazos, todo parecía tan real, tan auténtico, que era imposible no sospechar que algo más allá de la amistad existía entre ellos. Durante el rodaje de Medcezir, los rumores sobre un posible romance entre Atay y Serini eran constantes. Las revistas del corazón se llenaban de fotos de ambos compartiendo momentos juntos fuera del set, riendo, charlando animadamente, disfrutando de la compañía del otro. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Shippers Yaman Mira por todos lados, soñando con que su amor traspasara la pantalla. La locura era tal, que se crearon perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban los actores, buscando pistas de una posible relación. Sin embargo, tanto Atay como Serini siempre negaron rotundamente cualquier tipo de relación romántica. Insistían en que eran grandes amigos, que se admiraban mutuamente como profesionales y que la química que se veía en pantalla era simplemente el resultado de su talento actoral. Declaraciones que, por supuesto, muchos no creímos del todo. ¿Es posible que tanta química sea solo actuación? ¿O había algo más que preferían mantener en secreto? Sus negativas, lejos de calmar las aguas, solo las encrespaban más. Los fans, convencidos de que la verdad se ocultaba, se dedicaron con más ahínco a buscar pruebas. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. A lo largo de los años han surgido una serie de coincidencias, por llamarlas de alguna manera, que han alimentado aún más la sospecha sobre un posible romance secreto. Por ejemplo, se les vio en los mismos lugares al mismo tiempo, a veces en diferentes países, durante sus periodos de vacaciones. Viajes que curiosamente nunca coincidieron con comunicados oficiales. ¿Casualidad? No lo creo. Hablamos de coincidencias que iban desde escapadas a la costa turquesa, donde supuestamente se alojaron en el mismo hotel con habitaciones separadas, hasta rumores de avistamientos en Londres y Nueva York, ciudades a las que viajaron en fechas muy cercanas. También han aparecido fotos borrosas, vídeos grabados a distancia y testimonios de fuentes anónimas que afirman haberlos visto juntos en situaciones comprometedoras. Un café por la noche, una cena romántica en un restaurante apartado, un paseo por la playa al atardecer. Detalles que, aunque no son pruebas irrefutables, sí que siembran la duda en nuestras mentes. Estos avistamientos, por supuesto, eran relatados en foros de fans y cuentas de redes sociales dedicadas al shippeo, Yaman Mira. Se hablaban de gestos cariñosos, risas cómplices y miradas que lo decían todo. Además, no podemos olvidar las declaraciones de algunos miembros del equipo de Medcezir, que aunque nunca afirmaron explícitamente que Atay y Serini eran pareja, sí insinuaron que había algo especial entre ellos. Palabras ambiguas, miradas cómplices, sonrisas significativas. Todo sumaba a la teoría del romance oculto. Había una energía diferente entre ellos, decía un maquillador en una entrevista para una revista local. Se complementaban muy bien, se entendían con solo una mirada.
Era como si tuvieran su propio mundo. Un asistente de producción llegó a comentar en un foro de internet que los veía muy unidos, incluso fuera del set, se quedaban hablando hasta tarde, después de que todos se habían ido. Era como si no quisieran separarse. Pero, ¿por qué habrían querido mantener su relación en secreto? Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que ambos eran muy jóvenes e inexpertos en ese momento, y que no estaban preparados para lidiar con la presión mediática que conlleva una relación de alto perfil. Aatai, con tan solo 23 años, venía de alcanzar la fama con Anferia Koidum, y se enfrentaba a una enorme expectativa. Serinei, con 22, ya era una estrella en ascenso gracias a sus papeles en Lale Debris y Bezatze con Cedilla. Ambos eran jóvenes, talentosos y con un futuro prometedor, pero quizás la idea de que su vida privada se convirtiera en un circo mediático les asustaba. Otros sugieren que sus representantes les aconsejaron mantener su vida personal separada de su carrera profesional para no afectar su imagen pública. En la industria del entretenimiento turco, la imagen lo es todo. Una relación sentimental, especialmente si es tumultuosa o termina mal, puede dañar la reputación de un actor y afectar sus oportunidades laborales. Es posible que sus representantes, temiendo este escenario, les hayan recomendado mantener su relación en secreto, al menos al principio. También existe la posibilidad de que estuvieran saliendo en secreto al principio, pero que la relación no funcionó a largo plazo y decidieron mantenerlo en silencio para evitar especulaciones y dramas innecesarios. Quizás la presión del trabajo, la falta de tiempo libre o simplemente la incompatibilidad de caracteres terminaron por desgastar la relación. En ese caso, mantenerlo en secreto habría sido la mejor opción para evitar el escrutinio público y las dolorosas preguntas de la prensa. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Aatai y Serinei siempre han sido muy herméticos con respecto a su vida personal. Y ahora, vamos a analizar algunas de las pruebas más contundentes que han surgido a lo largo de los años. Una de las más comentadas es una foto en la que se ve a Aatai y Serinei abrazados en un aeropuerto. La foto es de baja calidad y no se puede ver claramente sus rostros, pero muchos fans aseguran que se trata de ellos. Además, la ropa que llevan puesta coincide con la que se les había visto usar en otras ocasiones. Esta foto, que circuló durante años en foros y redes sociales, fue objeto de innumerables análisis. Se compararon los tatuajes de Aatai, la forma de la nariz de Serinei, y hasta la marca de la maleta que llevaban para intentar confirmar su identidad. Otra prueba es un vídeo que muestra a Aatai y Serinei bailando juntos en una fiesta privada. El vídeo es corto y está grabado con un teléfono móvil, pero se puede ver claramente que ambos están muy cerca y que se divierten mucho juntos. La forma en que se miran, la forma en que se tocan. Todo sugiere que hay algo más que amistad entre ellos. Este vídeo, que supuestamente fue filtrado por un asistente a la fiesta, mostraba a Aatai y Serinei bailando al ritmo de una canción lenta. Se les veía muy relajados y cómodos, y en un momento dado, Aatai rodea a Serinei con el brazo y la acerca a su cuerpo. Este gesto, por supuesto, fue interpretado por muchos como una prueba irrefutable de su romance. Pero quizás la prueba más convincente es el testimonio de una fuente anónima que afirma haber trabajado en Medcezir. Según esta fuente, Aatai y Serinei eran inseparables durante el rodaje de la serie. Pasaban mucho tiempo juntos, incluso fuera del set. Se reían, se bromeaban, se cuidaban el uno al otro. Era evidente que había una conexión muy fuerte entre ellos. Esta fuente, que se hacía llamar Insider Medcezir en un foro de internet, afirmaba tener información privilegiada sobre la relación entre Aatai y Serinei. Sus comentarios, que aparecieron de forma esporádica durante varios años, siempre eran recibidos con gran expectación por los fans. La fuente también afirma que los vio besándose en varias ocasiones, aunque siempre en privado. Dice que intentaban ser discretos, pero que era difícil ocultar lo que sentían el uno por el otro. También dice que la relación terminó poco después de que terminara Medcezir, pero que ambos siguieron siendo amigos cercanos. Insider Medcezir relataba que los besos eran apasionados y llenos de sentimiento. Se notaba que no era un beso de actuación, afirmaba la fuente. También aseguraba que la ruptura fue amistosa y que ambos decidieron seguir caminos separados porque eran muy jóvenes y necesitaban enfocarse en sus carreras. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas irrefutables de que Aatai y Serinei hayan tenido una relación romántica.
Pero las coincidencias, las fotos borrosas, los vídeos grabados a distancia y los testimonios de fuentes anónimas son suficientes para hacernos cuestionar todo lo que creíamos saber. Y la persistencia de estos rumores a lo largo de los años, a pesar de las negativas de los actores, es una prueba de que la llama de la duda sigue viva. Y es que, seamos sinceros, la química entre Atai y Serinei era tan fuerte que era difícil creer que no hubiera nada más entre ellos. Quizás eran simplemente dos actores muy talentosos que lograron crear una conexión creíble en pantalla. O quizás sí hubo un romance secreto que prefirieron mantener oculto a los ojos del público. Nunca lo sabremos con certeza. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Tal vez sí hubo una atracción, un coqueteo, un romance fugaz que nunca llegó a consolidarse en una relación seria. O quizás simplemente fueron amigos muy cercanos que supieron crear una magia especial en la pantalla. Lo que sí sabemos es que Atay Ulusoy y Serinei Sarkaya forman parte de la historia de la televisión turca. Su interpretación de Yaman y Mira en Medcezir quedará grabada en la memoria de miles de fans. Y el misterio que rodea su relación seguirá alimentando los rumores y las especulaciones durante muchos años. Medcezir no solo fue un éxito de audiencia en Turquía, sino que también conquistó a públicos de todo el mundo. La historia de amor entre Yaman y Mira, la química innegable entre Atay y Serinei, y la calidad de la producción convirtieron a la serie en un fenómeno global. Y bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la posible relación secreta entre Atay Ulusoy y Serinei Sarkaya. Como han visto, no hay pruebas definitivas, pero sí muchas coincidencias, que nos hacen sospechar que algo más existió entre ellos. En resumen, hemos explorado los rumores que surgieron durante y después de Medcezir, las pruebas que circulan por Internet y los testimonios de fuentes anónimas. Hemos analizado las posibles razones por las que habrían mantenido su relación en secreto y hemos llegado a la conclusión de que, aunque nunca lo sabremos con certeza, la química entre Atay y Serinei era innegable. Y esa química, esa conexión especial que traspasaba la pantalla, es lo que ha mantenido viva la llama de la esperanza entre los fans durante todos estos años. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo investigando este chismecito jugoso. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su fidelidad. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Atay y Serinei tuvieron una relación secreta? ¿O creen que eran simplemente buenos amigos? Quiero saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo y vamos a debatir sobre este tema. ¿Qué opinan de las pruebas que hemos presentado? ¿Son convincentes o simples coincidencias? ¿Creen que la presión mediática pudo influir en su decisión de mantener su relación en secreto? ¿O piensan que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Queremos conocer su punto de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido como este. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, el misterio de Atay y Serinei sigue abierto.